La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la segunda sesión del seminario Juristas en la Era Digital, con la moderación de Adel Chipeña. Adelante. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del seminario Juristas en la Era Digital. El día de hoy tendremos 3 ponencias, las cuales serán enriquecedoras y formadoras en este importante seminario. A continuación presentaremos a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta mañana. En primera instancia, saludamos la presencia del doctor Marco Antonio Sen Chávez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, saludamos la presencia de nuestro ponente César Funes Garay, quien el día de hoy nos hablará de organismos internacionales para la regulación de las tecnologías. Posteriormente nos acompañará Carlos Guillermo Solomón García, hablando de un caso de estudio específico de Colombia. Y de igual manera nos acompañará al finalizar esta charla Martín Portillo Concha, hablando sobre ciberseguridad, un enfoque de confianza y seguridad. Sean todas y todos bienvenidos. Y para dar inicio a esta segunda sesión, presentaremos a nuestro primer ponente. Nos acompaña César Humberto Funes Garay, quien es vicepresidente regional de Relaciones Públicas Huawei Latinoamérica. Nos permitiremos leer una pequeña semblanza. Él cuenta con 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, un amplio conocimiento en el mercado latinoamericano, graduado del Tecnológico de Monterrey como ingeniero en electrónica y comunicaciones y con una maestría en administración por la misma institución. Ha trabajado en Huawei por más de 10 años en diversas posiciones comerciales y desarrollo de negocios, liderando la introducción de la tecnología 5G en la región, recientemente nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas. Previamente colaboró con la compañía canadiense Nortel por 14 años y diversas instituciones del sector financiero en México, desempeñando funciones gerenciales en el área TI. César Funes, sea usted bienvenido. Usted tiene aproximadamente 40 minutos para su exposición. Posteriormente recopilaremos algunas preguntas del público que nos acompaña por las redes sociales y finalizaremos con una pequeña conclusión. Sea usted bienvenido y usted tiene la palabra. Muchas gracias, mucho gusto, sobre todo gracias por la oportunidad de permitirnos compartir nuestras experiencias. Es sin duda un gusto hacerlo ahora en un área en donde no parecería que hay un directo involucramiento, pero espero que con esta información que les voy a compartir puedan ver que el campo del derecho tiene sin duda una actividad muy constante, continua y relevante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en particular las telecomunicaciones. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla y voy a compartirles unas láminas para ir desarrollando la plática. Aquí la tenemos. Espero que se pueda ver muy bien la pantalla. Bueno, entonces vamos a hablar de organismos internacionales, vamos a hablar de estandarización. Es un tema que puede ser bastante amplio y trataremos de darles los principales conceptos al respecto. La presentación la tengo dividida en 3 áreas. La primera con respecto a la importancia de la estandarización y la normalización. La segunda, hablando de temas específicos de organismos mundiales, regionales, algunas otras asociaciones, un caso específico de, por ejemplo, nosotros con quien tenemos múltiples interacciones en todo el mundo, y luego un ejemplo de reciente experiencia, reciente, finales del año pasado,
noviembre con la Conferencia Mundial de Radio que se llevó a cabo en Egipto. Bueno, una definición bastante específica de la Organización Internacional para la Estandarización. ¿Por qué los estándares se tienen que establecer? Yo creo que parece obvio, no obstante es relevante resaltar que tiene un impacto tanto en lo tecnológico como en lo político y por supuesto en lo económico. Es decir, los estándares sin duda son algo que vamos viendo en diferentes procesos de nuestra vida cotidiana. En este caso, son esenciales para crear y mantener un mercado abierto de competencia, no solamente entre los fabricantes, pero también quienes los utilizan, los operadores, sobre todo la autoridad para marcar las reglas de interconexión, de interoperabilidad entre todos los diferentes miembros de la industria que ofrecen los servicios que al final todos utilizamos para el manejo de nuestros datos, la transferencia de información, las telecomunicaciones en general. Esta es una definición general que encontré directamente en Internet. Les pongo la referencia para su estudio posterior, si así lo desean. ¿Qué son los sujetos de normalización o de estandarización? Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Mencioné ya, por ejemplo, la interconexión entre sistemas de telecomunicaciones a nivel local, ¿no? Los diferentes operadores se tienen que interconectar, para eso se necesitan algunas normas. Todos los equipos de red, que pueden ser de múltiples fabricantes o los sistemas, también necesitan ciertas reglas para conectarse entre ellos. Sistemas de energía, ¿cómo vamos a utilizar la energía? ¿Cuáles son las posibilidades de reuso de la misma? ¿Cómo la podemos eficientar? Interoperabilidad entre equipos, un tema fascinante que es el espectro, por ejemplo. El espectro radioeléctrico es quizá un tema bastante técnico para el mundo legal, pero sin el apoyo de los licenciados en Derecho no podríamos ponernos de acuerdo para el uso del espectro, que se usa en todos lados. El control remoto de tu televisión utiliza cierto espectro. Tus dispositivos celulares utilizan otro espectro. Los satélites usan otro espectro. El Wi-Fi usa otro espectro. Si no nos ponemos de acuerdo, podría haber un desorden total, un caos, no habría escalabilidad, no habría el desarrollo de un ecosistema. Y de ahí, pues hay resultado directo en políticas públicas, hay resultado directo en inversiones, desarrollo del ecosistema, como ya mencioné, las economías de escala, y algo muy importante, el desarrollo tecnológico de una sociedad o de una nación en función de su intención para integrarse, insertarse, por ejemplo, en la economía digital, que es hoy algo muy importante, ¿no? Bueno, como dijimos, íbamos a hablar de diferentes organismos internacionales. Hay una lista bastante amplia de los mismos. Dependiendo de ciertos temas de la tecnología, los diferentes expertos se van poniendo de acuerdo en algunos grupos de trabajo y van aglutinando a miembros de la industria, autoridades, los operadores, inclusive la academia, muy, muy importante, para ir aportando sus ideas y proponiendo cómo empezar a desarrollar estos estándares, por ejemplo. Y me refiero particularmente en esta lámina a tres que son muy relevantes. Por ejemplo, la ITU o la UIT, en español, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta es una asociación mundial que está totalmente alineada a las necesidades de la Organización de las Naciones Unidas y se dedica específicamente a ver temas de telecomunicaciones, cómo ponernos de acuerdo a nivel mundial. Les voy a hablar más a detalle al respecto. Luego la siguiente, que tiende a ser ya un poco más por el lado de los privados, la 3GPP, y de hecho pues está quedando un poco atrasado el nombre, pero así es el Programa Mundial para el Desarrollo de los Estándares de 3G, así nació el nombre. Hoy estamos hablando de 5G dentro de este mismo organismo y de repente ya se escucha el nombre 5GPP también. Otro muy técnico, muy específico, que es la IEEE, que tiene que ver con los temas de estandarización a nivel estrictamente técnico de interconexión, de desarrollo de estándares de conectividad de redes, es
una asociación de ingenieros. Bueno, voy a mostrarles ahora entonces específicamente el caso de la UIT. También aprovecho para hacer una breve pausa y un poco una explicación entre disculpa y explicación. En el mundo de la tecnología estamos llenos de acrónimos. Muchos de esos acrónimos además vienen de acrónimos por el idioma inglés. Y aquí, por ejemplo, ya hice un batidillo, ¿no? Debería de haber dicho UIT y le puse ITU y trataré de irlos aclarando todos los acrónimos que voy a estar ocupando, ¿no? Entonces, les voy a hablar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta se formó hace, si mal no recuerdo, más de 50 años y empezaron a ver cómo se dividía el mundo, por ejemplo, en la comunicación satelital, y ahí les muestro las regiones. Entonces, parece que tiene sentido cuando tú pones un satélite a ofrecer señales. Normalmente tiene ese tipo de cobertura, ¿no? La región azul, que es donde estamos en América, es denominada la región 2. La región 1 cubre Europa, el Medio Oriente, África y Rusia y lo que antes era la Unión Soviética. Y ahí así se quedó la región 1. Es muy relevante, cubre aproximadamente 3,000 millones de personas. La región 3 también cubre un poco más de 3,000 millones de personas y es donde están Asia, el Pacífico, Oceanía. Y luego hay 6 subgrupos de trabajo. Estos subgrupos de trabajo van aglutinando subregiones. APT, por ejemplo, Asia-Pacífico. El grupo de los países árabes. Están en la región 1, pero se ponen de acuerdo todo el Medio Oriente. El área de África está después subdividida en el área subsahariana y la superior. Luego tenemos a Europa, viendo todos los temas de Europa Oriental y Occidental. Luego tenemos a la CITEL, que es la Confederación Internacional de Telecomunicaciones, que es un suborganismo de la Organización de los Estados Americanos. Y finalmente, la RCC, que es lo que aglutina a Rusia y sus países vecinos, más algo histórico como la ex Unión Soviética. Bueno, ¿por qué es relevante hablarles de esto? Porque al final se tiene que llegar a acuerdos mundiales. Todo mundo, por supuesto, hay grupos técnicos muy específicos trabajando, pero el objetivo, como lo decía la definición de estandarización, es encontrar reglas que todo mundo pueda llevar a cabo y después las lleven al reglamento mundial. Y luego los países deciden si se suman a ese reglamento, lo cual pues suena como muy obvio, lo deberíamos de hacer. Algunos países no se sumaron desde el principio y empezaron a hacer sus desarrollos tecnológicos independientes. Y luego cuando viene una intención de una solución tecnológica que puede ofrecer beneficios a mayor escala, aquel país que no se sumó a este reglamento probablemente no lo pueda hacer porque está utilizando ciertos espacios del espectro o ciertas normas de interconexión de forma independiente. Entonces, si la intención es que a nivel de la ITU se haga un reglamento mundial, lo que se intenta a través de estos subgrupos de trabajo es que a nivel subregional o regional ya lleven propuestas en consenso. Previo a eso, y lo vamos a ver en el caso más adelante, los países van haciendo sus propuestas. Entonces, bueno, en el caso de México, estamos insertos en la Organización de Estados Americanos y para temas de telecomunicaciones trabajamos con todos los organismos, las administraciones de la región, desde Canadá hasta Argentina y Chile, haciendo propuestas que le benefician a la región 2. Bueno, ¿para qué se lleva a cabo, por ejemplo, una conferencia mundial de radio? O, dicho de otra manera, ¿cómo es que se ponen de acuerdo a nivel mundial? Se lleva a cabo esta conferencia cada 3 o 4 años. Históricamente se había llevado a cabo en Ginebra, en Suiza, con el objetivo de examinar y en su caso modificar el reglamento de radiocomunicaciones del mundo. Es un tratado internacional que rige el uso del espectro, las frecuencias radioeléctricas, las órbitas de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. Y de alguna manera ha venido teniendo una evolución de
las telecomunicaciones satelitales. Hoy quizá el mundo de las telecomunicaciones de movilidad, de los celulares como las conocemos normalmente, juegan un papel más importante o más activo. Y luego poco a poco vamos viendo otro tipo de usuarios como los del Wi-Fi o los de... ustedes usan mucho el Bluetooth, estoy seguro, para conectar los audífonos al teléfono. Entonces, todo eso se tiene que reglamentar. Y seguramente Europa tiene alguna idea, Asia tiene otra, China tiene una, Estados Unidos tiene otra, y van proponiendo sus innovaciones tecnológicas, hasta que llegan a un punto en el que hay que ponerse de acuerdo para ver cuál seguimos, ¿no? Todo el mundo va proponiendo patentes o soluciones que eventualmente se pueden convertir en patentes y eventualmente se convierten en una norma internacional. Entonces, de conformidad con la Constitución de la OIT, en esta Conferencia Mundial de Radio se van a revisar los reglamentos, se van a examinar todos los tipos de asuntos relacionados a las radiocomunicaciones, se formularán instrucciones regionales o globales para que todo el mundo se pueda adherir a ellos y hacer las cosas más sencillas. Y básicamente los diferentes países van teniendo voz y voto, luego en sus regiones y eventualmente en consensos mundiales. Es más o menos así como funciona el proceso. Empieza todo con intereses particulares, ¿no? Quizá aquí alguna empresa que todo el mundo conoce en México y en Latinoamérica, un operador mexicano con presencia regional y de hecho mundial, América Móvil, pues él tiene que ponerse de acuerdo por usar el espectro en todos los países en donde opera. Y utiliza ciertas tecnologías de diferentes proveedores, incluido, por ejemplo, Huawei, y Huawei tiene una idea. Entonces, como industria, como operador, tú te acercas a la administración de tu país. ¿A quién en la administración? Pues a la autoridad, dependiendo del tema que vayas a tratar. Si este es el caso de una regulación de telecomunicaciones, pues podremos ir al Instituto Federal de Telecomunicaciones o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De ahí, el país forma una delegación en la que admite a miembros de la industria, siempre liderada por una autoridad. En este caso, en el caso de la Constitución mexicana, tiene que ser la autoridad federal quien lleve el liderazgo de la delegación, muy estrechamente soportada por los expertos técnicos. ¿Quiénes son los expertos técnicos? En este caso, en el caso de México, es el órgano regulatorio, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En estos dos cabe el trabajo de los ingenieros, pero el trabajo de los licenciados en Derecho, expertos en regulación, es totalmente vinculante, es involucrado. Entonces, las administraciones se reúnen, hay conversaciones bilaterales, multilaterales, hasta que llega a una reunión que en el caso de la CITEL, que como les dije en un principio es en donde estamos adheridos, se reúnen cada 6 meses en un grupo de trabajo para ver temas de normatividad y regulación, de infraestructura de telecomunicaciones, de cobertura, de brecha digital, de digitalización. Para eso hay un grupo. En ese grupo también se integran las autoridades de telecomunicaciones, pero las áreas de economía o el Ministerio del Exterior. Y luego, en otro grupo, se reúnen también cada 6 meses todas las administraciones de las Américas en el grupo 2 para revisar temas de espectro. Entonces, es así como los intereses particulares pasan a ser un interés nacional que eventualmente se convierten en un consenso regional, y esto se lleva a los grupos de trabajo en la Conferencia Mundial de Radio, en donde la ITU escucha las posiciones de todo mundo. Y les puse ahí las fotos de diferentes experiencias que tuvimos. Por ejemplo, la primera en Paraguay, directamente con el secretario general de la conferencia, la CITEL, diferentes miembros de la industria, autoridades locales, operadores y otros regionales. Luego, por ejemplo, en nuestro caso, como compañía de la industria, mandamos una delegación directamente a la Conferencia Mundial de Radio para tratar los temas de interés de nuestro caso, que es la industria móvil, por ejemplo. Y tratamos de
proponer nuestras soluciones a los operadores, a las administraciones, los compartimos con otros miembros de la industria, con algunos otros no tanto, y buscamos ir entendiendo qué es lo que va queriendo cada uno de los jugadores del mercado para ir adecuando nuestra posición y conseguir proponer las mejores soluciones para las telecomunicaciones mundiales. Finalmente, el resultado, se hace un acta, ¿no? Totalmente un protocolo, un acta perfectamente definida donde cada uno de los diferentes puntos que se discutió durante 4 semanas, se van haciendo grupos de trabajo en el que se discute, por ejemplo, qué vamos a hacer con el espectro futuro para la comunicación 5G. Bueno, hoy tenemos espectros en telecomunicaciones en móviles. Quizá ustedes han tenido oportunidad de escuchar que existen las bandas de 900 megahertz o la AWS, que es un acrónimo más, o en México ya se está licitando, se está discutiendo la de 3.5 gigahertz. Luego hay otras que son las milimétricas, que están muy arriba en el espectro radioeléctrico, en 28, 26 gigahertz, etcétera. Y entonces, por ejemplo, la industria móvil, en este caso representada por nosotros, por otros miembros de la industria, los operadores, la GSMA, de la cual les voy a hablar más adelante, dicen, oigan, pues nosotros, porque vamos a seguir siendo la piedra angular de las telecomunicaciones del futuro, necesitamos más espectro. Bueno, los satelitales ya lo están usando y dicen, es que yo soy el presente de ese espectro y no me lo pueden quitar. Pero no es lo mismo tener una comunicación celular con conectividad inmediata, sin retraso, con banda ancha, con video de alta definición, a una solución satelital. Entonces, se empiezan a poner en la mesa argumentos más de interés social y económico. ¿Quién puede darle mejor solución al futuro de las telecomunicaciones, en donde estamos viendo un consumo de datos con crecimiento exponencial? Sin duda, las telecomunicaciones móviles basadas en celular. ¿Quién le va a dar una mejor solución de conectividad en la montaña para cerrar la brecha digital? Pues seguramente el satélite en complemento con la telefonía celular. Así que vamos a tener que encontrar un balance de qué hacer con el espectro futuro para el uso de cuáles tecnologías. Entonces se van teniendo esos grupos de trabajo. Hay ciertos países que tienen tendencia o usan más las telecomunicaciones satelitales. Se usan para temas de meteorología, para ciencias, para interconexión en general, pero pueden utilizar un espectro menor quizá, o con el que tienen está bien. Entonces, finalmente se van haciendo estos grupos, se llevan a un nivel de liderazgo regional y luego eso va subiendo de nivel hasta que llegan a un resultado en el acta que se publica al cierre de estas 4 semanas y se proponen trabajos. Por ejemplo, si hay una discusión muy profunda en la que satélite no se pone de acuerdo con celular o con comunicaciones dentro de la casa, entonces se proponen estudios. Y estos estudios se van a llevar a cabo a nivel mundial para ver cuál es la mejor solución técnica. Y se empiezan a poner, se hacen propuestas de restricciones de uso o sobre todo lo que se busca es cómo coordinarse para que los diferentes servicios existentes y futuros se puedan llevar a cabo. Entonces, acaba de pasar la reunión mundial de radio del 2019 y ya está planeada la próxima reunión mundial de radio del 2023. La agenda del 2023 el paso 0 es el resultado de la del 2019 y se van a ir agregando puntos. Y les parecerá un proceso que es extremadamente largo, pero se tienen que hacer muchísimas cosas, muchos estudios, muchos consensos, inclusive negociaciones a nivel países. Bueno, les quise explicar este caso porque es una experiencia reciente, porque es extremadamente relevante y porque la combinación del mundo de la ingeniería y el mundo del derecho son quienes hacen que esto funcione. Ahora les hablaré del proyecto de asociación de tercera generación, que es el 3G Partnership Project, en donde en el ejemplo anterior hablamos de normalización, de regulación. En este tema
es mucho más técnico, pero es muy importante. Aquí, si en la reunión mundial de radio decidieron que el espectro de X gigahertz se va a usar para telecomunicaciones satelitales o para móviles, y en el caso particular de móviles, si ese espectro se va a usar en el futuro, en este grupo de trabajo se empiezan a poner de acuerdo diferentes miembros de la industria para establecer ya específicamente el estándar técnico. ¿Cómo vamos a acomodar los bits y los bytes? ¿De qué tamaño tiene que ser el cable o la antena? ¿O de qué longitud? ¿O cuál va a ser la potencia que puedes tú proponer para que haya esta cobertura de radio en la red de acceso o en los sistemas de núcleo o en la transmisión? Entonces ahí se van poniendo de acuerdo y se establece un estándar. Y ahí hay una cantidad impresionante de acrónimos, pero les podría poner, por ejemplo, el estándar de Wi-Fi, que todo el mundo usa Wi-Fi. Y yo creo que muchos de ustedes han visto que de repente hay una red Wi-Fi que dice 2.4 y una que dice 5. Bueno, para utilizar el 2.4 o el 5, nos tuvimos que haber puesto de acuerdo todos aquellos que queramos fabricar un dispositivo que funcione en estas especificaciones técnicas, nos tuvimos que haber puesto de acuerdo para establecer las reglas básicas de cómo hacer cada quien su dispositivo. Ya después lo vamos a pintar de rojo, de azul o de verde o multicolor, pero tenemos que cumplir con esta base. En este grupo, o en estos grupos, como ven, la 3GPP acumula a otras 7 diferentes organizaciones que a nivel mundial están teniendo trabajos constantes y se reúnen para ir llegando a estas conclusiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues nosotros tenemos trabajo muy constante y estamos proponiendo siempre algunas mejoras. Por ejemplo, hoy que está muy de moda el hablar de 5G, pues les platico que el 5G no es algo que esté nuevo en los últimos 2 años, que es cuando lo hemos empezado a escuchar. Ustedes a lo mejor no hablaban mucho de LTE o de 4G, pero esa es la tecnología que estamos utilizando prácticamente todos los días hoy en todo el mundo. El 4G es lo que nos permitió realmente tener una experiencia de conectividad de banda ancha móvil. Entiendo que en la primera sesión hablaron de lo que es la base de las telecomunicaciones. La primera generación de móviles era hablar por teléfono, la siguiente ya introdujo los mensajes de texto, la siguiente, que fue 3G, ya nos dejó entrar a Internet, y la actual, que es LTE o 4G, es la que me dio el Internet de banda ancha, donde ya yo puedo hacer videollamadas, ya puedo bajar páginas o documentos de forma más rápida. Y lo que nos promete la 5G es hacerlo todavía más rápido, con mucho más dispositivos y con un retraso mínimo. Y en este programa de la 3GPP se empieza a hablar de ello, por ejemplo, desde la zona azul clara, donde está el release 13. Todos estos acrónimos que ven ahí, que no los voy a definir porque son extremadamente técnicos, son las adiciones que se le va poniendo a la generación actual para preparar la evolución a la siguiente generación. 5G, ya las especificaciones técnicas de 5G se empiezan a poner desde el release 13 o la versión 13 del software para comunicaciones móviles. En el release 14 se integran más, y el primer software que ya es definido como 5G es el release 15. Ese está estandarizado, formulado por el mundo desde el año pasado. En este año se está terminando el release 16, pero eso no significa que te tengas que esperar hasta que esté finalizado o declarado como finalizado para tú empezar a proponer la integración de redes como 5G en los diferentes mercados. Lo puedes ir haciendo con el release a donde va, y luego lo que hacemos los fabricantes es que
cuando el release 16 quede listo, lo agregamos y le hacemos como cuando haces una actualización de software en tu computadora, así se hace en las redes de telecomunicaciones. Y este es ya un detalle más específico. Como les dije, desde el release 15 ya llamamos 5G. Y como había mucha prisa comercial por los diferentes miembros de la industria por hacer 5G, como les dije desde antes, en la versión 13 y en la 14, pues ya empezamos a ponerle temas técnicos a la versión 4 y la llamamos 4.5G. Ahorita ya estamos de lleno en 5G, el release 17 está por aprobarse y vamos a ver ya la verdadera era de la 5G a partir, dependiendo del mercado en el que te encuentres, pero para México y Latinoamérica se escucha mucho ahorita. Yo diría que a nivel individual lo vamos a poder empezar a ver el año que entra ya, no nada más porque tengo un teléfono que va a ser asequible, pero porque ya va a tener la 5G algunos servicios que los vamos a poder realmente aprovechar. Como les mencionaba, esto EMBB significa el Enhanced Mobile Broadband, es decir, mucha mayor velocidad. ¿Por qué quiero mayor velocidad? Porque estoy empezando a tener aplicaciones que con mis 2 megas, 3 megas o 10 megas o 30 o 70, si tienes la suerte de estar en una zona de cobertura 4G de alta velocidad, el video móvil requiere de mucha más capacidad. Las aplicaciones de realidad virtual, mucha más capacidad. Las operaciones remotas o el diagnóstico remoto que vimos durante la pandemia para atacar la pandemia y que los doctores pudieran ser más útiles a través de la tecnología, requieren de mucha más capacidad y por eso necesitamos mucho más broadband. ¿Qué significa MMTC? Es Multiple Machine Type Communications, es decir, el Internet de las cosas. Todos tenemos, al menos casi todos, estoy seguro, tienen un teléfono inteligente y tienen una cosa primero conectada. Muy probablemente tienen una laptop, ya van 2. Muy probablemente algunos tienen un wearable, un reloj, una bandita, ya llevan 3. Algunos ya tendrán la tele, el Smart TV, ya llevan 4. Bueno, la expectativa es que para el 2025 haya 100,000 millones de dispositivos conectados. Sin una tecnología como 5G que esté preparada para la conectividad masiva, no lo podríamos lograr. Y luego el tercero es el Ultra Reliable Low Latency Communications, es decir, una muy baja latencia. Hoy todas las señales van y vienen en las redes. Gracias a que muchas ya son en fibra óptica, el retraso es mínimo. Pero ¿cuál es el ejemplo de un retraso? Quizá ustedes no lo saben porque son jóvenes, pero si les preguntan a sus papás cuando hablaban a Europa, había un retraso y hablabas, iba y volvía la señal en un poco más de medio segundo y el oído humano percibe un retraso a partir de un 10% de segundo. Entonces, cuando el satélite te obliga a subir y bajar en 250 milisegundos, pues ya el hombre, el humano lo puede percibir. ¿Cuál es la expectativa? Que el retraso en redes 5G no supere los 10 milisegundos. De hecho, hay un deseo que pudiéramos hacerlo hasta en 1 milisegundo. ¿Qué diferencia hay entre un retraso de 50 o 100 milisegundos y 1 o 10 milisegundos? ¿Como para qué me sirve si el cerebro humano no lo percibe hasta que son más de 100? Pues un auto autónomo, no necesariamente por un auto que vaya en la calle, pero un vehículo autónomo que me está ayudando en procesos de logística para mover cajas. Si la señal se retrasa más de 10 milisegundos a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, algún vehículo autónomo, el poner la señal del freno me puede llevar a 15 centímetros. Si es 1 milisegundo, van a ser algunos milímetros. Entonces el auto no, el vehículo en movimiento no va a colisionar, ¿no? Esa es la importancia de sistemas de menor retraso. Una operación remota. No puede ser que haya un retraso y el doctor iba a cortar el cordón umbilical o una operación y se le retrasa la señal y se va, ¿no? Se va más, ¿no? Pues evidentemente no podría ser así.
un visor de realidad virtual. Si tú te lo pones y hay mucho retraso, te mareas. El 99% de las pruebas así han sido. Cuando no hay retraso, entonces lo que tú estás viendo en el visor, no tienes problema de mareo. Les hablo ahora, por ejemplo, entonces, de nuestro caso. Aquí es nada más una breve semblanza, ¿no? Una compañía como nosotros tenemos presencia en más de 400 organizaciones de la industria. ¿Para qué? Pues para discutir cómo desarrollar los dispositivos, para ver cómo vamos a desarrollar las industrias verticales, las finanzas, la salud, las soluciones de gobierno, la automotriz, para ver cómo vamos a hacer la arquitectura y los nuevos modelos de negocio, aspectos regulatorios, locales, regionales, mundiales, el desarrollo del ecosistema completo o, por supuesto, lo más importante, el desarrollo de la infraestructura. Nos jactamos de decir que con base en nuestras necesidades de seguir impulsando la innovación, pues buscamos tener siempre posiciones clave en los diferentes cuerpos colegiados y pensamos que debemos de tener al menos una persona clave en cada uno de los consejos de estos más de 400 organizaciones de la industria. Y, por ejemplo, en los últimos meses hemos hecho al menos 60,000 contribuciones para el desarrollo de la 5G, el número 1 a nivel mundial en términos de propuestas y patentes. Todas estas en Asia, en Europa, en Norteamérica, en cualquier lado, vamos proponiendo patentes. Y, por supuesto, sin dejar de trabajar en lo más importante, la protección y la seguridad de las redes. Estamos totalmente comprometidos con esto, por lo tanto, trabajamos con procesos muy estrictos de entrenamiento y certificación de todo nuestro equipo en términos de ciberseguridad. Entiendo que vamos a tener una plática específica al respecto. Estamos abiertos a la verificación externa, tenemos múltiples centros de ciberseguridad, transparencia y un gran compromiso en términos de la misma. Nuestro fundador dice que él preferiría que la compañía desaparezca antes que violar la confianza de nuestros clientes. A ese grado es nuestro compromiso con la ciberseguridad. ¿Qué otras organizaciones existen en la industria? Bueno, por ejemplo, está la GSMA, que es la asociación de GSM, y perdón que seguimos con los acrónimos, pero la GSM era la tecnología de 3G por excelencia, 2G y 3G. Ese era el estándar, entonces se pusieron de acuerdo todos. Y esta asociación representa a todos los operadores del mundo, bueno, a prácticamente todos, más de 750 operadores. ¿Qué es un operador? Bueno, es el Telcel de México, el AT&T de México, el Altán de México, el Telmex, el Easy, el Total Play, el Megacable, todos esos son operadores. Estos específicamente son operadores móviles. En Estados Unidos, AT&T, Sprint, en China, China Mobile, China Unicom, etcétera. Todos esos operadores, los europeos, Vodafone, Telefónica, Movistar, etcétera, aquí se ponen de acuerdo para posicionar intereses propios de la industria. Por ejemplo, pues para solicitar más espectro que pudiera estar siendo utilizado por Wi-Fi o por satélite, ¿no? Y luego hay otra asociación que también es muy relevante, que ya está más orientada a fabricantes de dispositivos, fabricantes de infraestructura, y ahí también tenemos una representación, los diferentes miembros de la industria, para también irnos poniendo de acuerdo de qué tecnología impulsar cómo proponerla, ¿no? Finalmente, después de haber hablado de organizaciones mundiales, nuestro caso y algunas otras organizaciones regionales, las más relevantes, les hablaré del caso México. También, ¿quiénes son todos los que juegan? Bueno, juega la autoridad federal, ¿no? La SCT, pero también juegan los estados y muy importante, juegan los municipios, porque con base en los temas republicanos, pues los municipios tienen el derecho de ofrecer o aprovechar o reglamentar cómo van a dejar pasar los cables o cómo van a dejar poner los sitios o cómo van a dejar poner las antenas
para que no haya perjuicio, pero que haya beneficios para la comunidad y la interconectividad. Y, por ejemplo, ahí hay un trabajo amplísimo, porque en términos generales, no nomás en México, a nivel Latinoamérica y en muchas partes del mundo, no se ponen de acuerdo cómo establecer el derecho de vía. Y cuando cambias de municipio, cambian las reglas. Entonces, eso es complejo. Entonces, la autoridad federal dicta unas normas generales, el IFETEL propone algunas normas generalmente aceptadas, ejemplos, experiencias mundiales, pero luego la industria, a través de las diferentes cámaras, en este caso hago énfasis en la CANIETI, que aglutina a todos los miembros de la industria de las tecnologías de información y telecomunicaciones, o la ANATEL, que aglutina una vez más a los operadores móviles, y así hay diferentes miembros de la industria que intentan proponerle cosas al regulador y a la autoridad. Por supuesto están los operadores, los públicos, los privados, las asociaciones público-privadas, los comunitarios. En México tenemos principalmente privados, tenemos una asociación público-privada, hay algunos comunitarios, y mencioné los públicos por dos razones. Una, porque en algunos países todavía el ente de telecomunicaciones es del Estado, o como por ejemplo en México tenemos a Telecom Telégrafos. Ese es un operador, ofrece servicios y es público. Pero también en la reciente administración se generó el Internet para Todos. Es una red pública para servicios de telecomunicaciones. Entonces, otros jugadores importantes. Y luego estamos gente como nosotros, los proveedores de infraestructura, de dispositivos, de tecnología, de servicios, etcétera. Una lista importante de jugadores de la industria que nos ponemos de acuerdo para llevar propuestas a la autoridad que permitan el desarrollo de las telecomunicaciones del país. Estamos llegando al final, creo que en tiempo, y bueno, un caso práctico, también muy técnico, pero muy de abogados. El IFETEL tiene un comité técnico en materia de espectro regulatorio, y ese comité, que se reúne periódicamente cada 6 semanas, cada 2 meses, dependiendo de la importancia del caso o dependiendo del calendario, por ejemplo, de la Reunión Mundial de Radio, tiene todos estos grupos de trabajo, servicios fijos, móviles, banda ancha. También el tema de radiodifusión, la televisión también discute su espectro. La radiodifusión discute su espectro, aspectos marítimos, ¿no? También nos tenemos que poner de acuerdo con los radares, inclusive en la frontera, con nuestros vecinos en el norte, en el sur, qué hacer con porque una vez que cruzas la frontera, pues tienes manera de bloquear ciertas cosas, pero el espectro no lo puedes bloquear. Bueno, puedes poner sistemas para su bloqueo. Entonces, vas poniendo posturas de la industria, como ya les hablé, en el mundo móvil, nosotros hacemos nuestras propuestas junto con los operadores. Los satelitales tienen los suyos. Las microondas, esas antenas que ves cuando vas en carretera y ves un cerro con una antena y unas ruedas gigantes, ese es un enlace de microondas. O los servicios nuevos, como los sistemas satelitales de órbita baja, como el que propone el señor Elon Musk o algunos otros, ¿no? Entonces, este es un caso práctico específico, por ejemplo, de lo que se discute en materia de espectro en México, y los técnicos y los abogados debemos de trabajar de la mano. Con esto solo les digo que nosotros en Huawei lo que queremos es traer la digitalización a cada persona, cada hogar y cada organización para un mundo totalmente conectado e inteligente. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su conferencia. Vamos a pasar ahora a las preguntas de nuestra audiencia. Y la primera que nos hacen llegar es: ¿qué rol juega México en estos órganos internacionales de regulación en materia de telecomunicaciones? Bueno, es una gran pregunta y afortunadamente también la respuesta es orgullosa. Como les dije, en CITEL nos unimos toda América y tiene 2 grandes grupos de trabajo. El grupo 2, en materia de espectro radioeléctrico, lo preside normalmente una administración. Y hoy lo preside el comisionado Fromo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ese es un ejemplo clarísimo del nivel de influencia que tiene México en la región. Y otro ejemplo clarísimo es que México normalmente es visto por países
más pequeños como alguien que los puede unir para ir a discutir con países mucho más grandes como podrían ser Estados Unidos o Brasil. Entonces, a nivel subregional, México es parte de la CONTELCA, que es México, Centroamérica y el Caribe. México también apoya a las organizaciones específicas del Caribe y es muy respetado, en particular el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en estas reuniones regionales. Una segunda pregunta está relacionada y menciona que si en estas conferencias internacionales se tratan los temas regulatorios en materia de geolocalización satelital. Todo lo que tenga que ver con el espectro radioeléctrico, que va desde, bueno, la voz no la rige esto, ¿no? Pero nuestra voz ya utiliza un pequeño espacio. Desde, si se acuerdan, el radio, su radio ya digital, pues les va poniendo la frecuencia de AM, de FM, luego está la tele y los canales de la tele, luego llegamos así hasta el infrarrojo, los radios X. Todo lo que tenga que ver con el uso del espectro radioeléctrico se revisa en la Reunión Mundial de Radio. Y quiero hacer una puntualización también con respecto a la pregunta anterior. En la Reunión Mundial de Radio hay 5 grupos de trabajo. El número 4 a nivel mundial en Egipto lo presidió otro miembro del IFETEL, el ingeniero José Arias, también muy orgulloso. Ese sí, a nivel mundial. Y le gritaban o le proponían cosas los de Irán, o los de Rusia, o los de Europa, o los de los Emiratos Árabes, y él era el presidente de ese grupo de trabajo. Para finalizar, la última pregunta sería, ¿qué rol juegan los países que tienen autonomía con sus órganos de regulación? Bueno, en términos generales, creo que la fórmula más efectiva que se ha probado a nivel mundial es que el regulador sea un órgano independiente. Hay algunos países donde las funciones de regulación las tiene directamente el Ministerio de Telecomunicaciones. Todavía hay algunos. Aún en esos, procuran que el cuerpo colegiado técnico experto se enfoque en lo suyo, que es lo técnico, y haga propuestas en función del beneficio del desarrollo de la industria. Ya después, la autoridad federal debe tomar todas estas propuestas y proponer la política pública y establecer las reglas en la Constitución, tomando en cuenta este aspecto técnico independiente y algunos otros, los económicos o los sociales o el momento político, ¿no? Pero claramente la fórmula más exitosa mostrada en el 99% del mundo es un órgano regulador fuerte, con las reglas claras e independiente. Don César Funes Garay, una conclusión para la audiencia que nos está escuchando por los medios electrónicos de su ponencia y para las y los abogados. Claro, bueno, que se sientan totalmente integrados, ¿no? Los abogados, quizá algunos no pensaban que las telecomunicaciones era un campo de trabajo, y creo que precisamente este tipo de comunicaciones nos ayudan a abrir esta visión. Es 100% un campo de trabajo, ya sea en cámaras industriales, en compañías de la industria como nosotros, en la autoridad, y van a tener una influencia importante en el desarrollo de la economía digital, la que está basada en las telecomunicaciones de banda ancha. Don César, le agradecemos muchísimo su conferencia de vital importancia para la comunidad de la Facultad de Derecho, reiterándole nuestro agradecimiento y muchísimas gracias. Continuaremos con la mesa que continúa y ahora nos acompaña Guillermo Solomón García con un caso específico, un caso de análisis relacionado con Colombia, pero previo a la introducción de su conferencia, daremos una pequeña semblanza curricular. Guillermo Solomón ha sido director general y vicepresidente de ventas en la industria de las telecomunicaciones durante sus 25 años de experiencia en empresas como Usacell, Verizon, Unifón, Mera y Global Star.
Guillermo se incorporó a Huawei en 2015 como jefe del Departamento en Consultoría de Negocios y Redes para América Latina y trabaja para la oficina principal de transformación global de Huawei como director ejecutivo. Sea usted nuevamente bienvenido y usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Iván. Gracias, César. Muy interesante, como siempre, las pláticas de César. Me da mucho gusto verlos de nuevo, darles la bienvenida. Hace un par de días me tocó dar una exposición, de hecho fue la primera en este foro, y pues, siempre es un honor estar con todos los compañeros abogados. Como saben, yo también soy abogado, yo tengo 28 años trabajando en la industria, y es para mí siempre un honor pues, estar con el gremio. Déjenme compartirles lo que es el caso que vamos a ver. Este caso es muy interesante porque vamos a ver una importante influencia regulatoria que hizo que cambiara de manera muy importante la situación en Colombia, en específico con lo que es la cobertura universal. Latinoamérica continúa atrás en la carrera de la digitalización y si no nos apuramos, la disparidad productiva, social, digital se va a hacer cada vez mayor y en algún punto va a ser inalcanzable en referencia a economías más desarrolladas. Personalmente he estado trabajando en Colombia durante los últimos 18 meses y ese país tiene un gobierno progresista que entiende que la tecnología es un motor de crecimiento, de desarrollo y de bienestar para la población. Hemos apoyado al gobierno y a los operadores por parte de Huawei, brindándoles las mejores prácticas a nivel mundial en materia de regulación TIC y los casos prácticos más destacados de operadores exitosos. Todo este trabajo ha dado sus frutos, ya que Colombia es hoy uno de los países con mayor avance en el mundo en lo que es el aspecto regulatorio de las TIC y ya es un ejemplo global en cuanto a la aplicación de políticas innovadoras que realmente promueven la cobertura universal sin afectar las finanzas de los operadores y promoción también de precios asequibles del servicio para el usuario final, tanto usuarios de a pie como negocios. Y por lo tanto, esto hace que se tenga una rápida adopción de nuevas tecnologías. Aún queda un largo camino por recorrer en materia fiscal, principalmente, pero las bases ya están sentadas y mientras estamos platicando de esto, Colombia está precisamente revisando el aspecto fiscal con referencia a lo que es la cobertura universal, ¿no? Que principalmente obedece a las coberturas rurales y cubrir a este 50% de la población que típicamente en países en vías de desarrollo no está cubierto hoy con banda ancha. Déjenme darles algunos antecedentes para entender muy bien cómo estaba esta situación. Estamos hablando de principios, en principio de finales del 2017, principios del 2018. Colombia estaba sumamente rezagado en cuanto a cobertura 4G porque solo alcanzaba el 59.3% de la población. Solamente el 22% de los suscriptores tenían un teléfono inteligente 4G. El pago de derechos por la tenencia de las frecuencias era, junto con Perú y Ecuador, las mayores de la región en cuanto a la mezcla de costos. Todos los operadores colombianos tenían activos de espectro también desequilibrados. Por ejemplo, uno de los principales operadores, cuando me refiero a espectro, me refiero a las frecuencias radioeléctricas que platicó César. Uno de los principales operadores ni siquiera tenía espectro por debajo de 1 gigahertz. Recuerden que en la plática que hice yo hace 2 días les expliqué un poco de los espectros y se recuerdan cuando vimos lo de los canguros que mientras más baja es la frecuencia, es mayor la onda del espectro y entonces llega más lejos y penetra mejor en edificios. Entonces, normalmente los espectros que están abajo de los 1000 MHz
o sea 1 GHz, son espectros que se utilizan muy bien para hacer coberturas suburbanas y rurales. Actualmente en México Altán tiene la frecuencia de 700 MHz que está haciendo los despliegues y que ya tiene una cobertura muy razonable, y los otros operadores tenían frecuencias en 850 MHz, tienen frecuencias en 850 MHz, con los cuales empezaron el 1G y el 2G, y eventualmente han hecho algunas migraciones hacia 3G. Y luego se empezaron a dar frecuencias más altas, ya la frecuencia de 1900 MHz, de 1700 y 2100 para la parte de 4G, y otras más, ¿no? El punto es que el que un operador no tenga frecuencias abajo de 1 GHz hace que se afecte terriblemente su cobertura, sobre todo a nivel suburbano y rural y en carreteras, y afecta su competitividad. Entonces, por eso que es muy importante que el espectro esté equilibrado, o sea, que cada quien, que tengan activos de espectro todos en bandas bajas y en bandas medias y altas. Los errores que causaron esto se cometieron varios años antes del 2007 y 2008, antes de la administración que está actualmente. Los operadores en Colombia invirtieron en sus redes 4G más o menos en el 2012 y 2013, pero justo cuando hicieron esto y completaron su despliegue, el gobierno cambió la jugada. En ese entonces, la regulación se cambió para prohibir los contratos estos de pospago que tienen un plazo obligatorio, como existen en México. Esto, pues obviamente dificultó a los clientes finales la compra de terminales 4G subsidiadas y financiadas, como conocemos que se hace en nuestro país, pues en Colombia ya no se podía hacer. Y entonces se empezó a frenar la adopción de 4G cuando los operadores ya habían invertido muchísimo dinero en desplegar la red, pues ya los usuarios finales no tenían suficiente dinero para comprar un equipo 4G que era mucho más caro que uno 3G. No solo esto, además regularon que los teléfonos inteligentes de menos de $150 no tendrían un impuesto al valor agregado, no tendrían IVA. Por lo que se incentivó, en lugar de 4G, se incentivó al mercado a comprar la tecnología anterior que era 3G. Y no solo eso, también se impuso un impuesto especial adicional del 4% a los paquetes de datos que excedieran los $25 al mes de precio. Entonces, pues prácticamente, inclusive los usuarios de alto consumo los empezaron a inhibir para que mejor usaran 3G en lugar de 4G. También hubo un alto costo de licencia de espectro que causó altos costos operativos y un periodo de licencia de solo 10 años que no ayudaba para nada al retorno de inversión. Yo trabajé muchos años en operadores y los retornos de inversión de la red pues son, dependiendo los casos, pero en general pues se van a más o menos, se precia una red en alrededor de 7 años. Entonces, tener un licenciamiento de solo 10 años nos dice que en la práctica solamente tendremos 3 años de retorno de inversión y lo tenemos que invertir en otra red nueva y entonces van otros 7 años donde la debemos y la estamos pagando y solo ganamos durante 3 años. Esto no hacía mucho sentido a los operadores, ¿no? Y esto además, todo lo que son los costos a los operadores, pues son negocios, no son madres de la caridad. Y entonces, evidentemente, todo esto, los costos operativos y los costos de inversión, se acaban reflejando en los precios finales. Entonces, cuando el regulador no entiende del negocio y no invita a expertos para que los asesoren en este sentido, pues toma este tipo de decisiones que acaban afectando en detrimento a la población, al usuario final, que es el que acaba pagando un servicio más caro, un servicio mucho más malo, y eventualmente le pega a la economía porque hace que la gente no sea tan productiva como pueden ser en otros países o regiones donde los precios son asequibles, las tecnologías son mejores, tienen mucho mejor calidad, etcétera, y hace que empiece a haber un gap digital mucho más fuerte entre las personas y entre los países. Y luego hace que solamente los ricos puedan tener acceso a este tipo de tecnologías y los pobres se rezagan mucho más. Entonces, es un error muy importante el que el regulador no acuda con los expertos y con los operadores
directamente a aprender de este tipo de cosas. Entonces, todo esto provocó que el mercado se estancara. El dinero de los clientes de los planes de pospago, que tenían el promedio de gasto más alto, pues no fluyó a la red 4G y los operadores dejaron de invertir. Así que se conformaron pues, con lo que había, y dado que tenían una cuota de mercado más o menos equilibrada de entre 25 y el 35% del mercado, se quedaron ahí sin competir fuertemente por captar nuevos clientes, que pues es, en cuanto a competencia, la peor de las noticias, ¿no? ¿Qué es entonces lo que el gobierno colombiano hizo diferente? ¿Y en qué ayudamos nosotros como Huawei? Huawei opera en más de 170 países y tenemos mucho acervo de información a nivel regulatorio, a nivel negocio, a nivel técnico, y eso nos permite sacar mejores prácticas a nivel mundial. Y lo mejor que puede tener un tomador de decisiones es hacer lo que se llama benchmarking, o sea, comparativos de mejores prácticas a nivel internacional, de mejores casos a nivel internacional, porque eso reduce nuestra posibilidad de equivocarnos, entonces reduce nuestro riesgo, aprendemos en cabeza ajena y es importantísimo. Y el nuevo gobierno de Colombia entendió perfecto esto y entendió la raíz de los problemas. Entonces, para revertir el estancamiento del mercado, tuvo que realizar cambios estratégicos en la regulación y concesión de licencias del espectro. También aceptaron que el valor real de cubrir las zonas rurales era lograr el bienestar social y brindar servicios de calidad y mejores oportunidades a la gente de dichas zonas, en lugar de generar ingresos para las arcas del gobierno. Hubo dos eventos significativos que han cambiado el panorama completo en el país. Primero, planearon una subasta por la frecuencia de 700 MHz que se llevó a cabo en diciembre del 2019. Como analogía, recuerden que 700 MHz es la frecuencia que tiene Altán, la red compartida en México, que tiene muy buen alcance, entonces se pueden hacer coberturas a nivel suburbano rural mucho más, de forma más económica, utilizando frecuencias más altas. Y la ventaja en específico de Altán en México es que tiene toda la frecuencia de 700 MHz, o sea, tiene 90 MHz de toda la frecuencia, entonces puede dar un ancho de banda similar inclusive al que eventualmente se va a dar con la frecuencia de 3.5 GHz en el mundo, porque la frecuencia de 3.500 MHz o de 3.5 GHz, que es la primera en 5G, tiene un ancho de banda de 400 MHz en todos sus bloques. Y más o menos se le van a dar, que es la práctica a nivel mundial, entre 80 y 100 MHz por cada operador. Lo que tiene en 700 MHz Altán son 90 MHz. O sea, es casi lo que le van a dar a cada operador de 3.5 gigas a nivel mundial, que va a utilizar para la 5G. Entonces, esto quiere decir que el tubo de 700 MHz de Altán es muy largo y también muy ancho. Eventualmente Altán va a tener que tener frecuencias milimétricas si quiere ser competitivo en unos años con 5G, pero por lo pronto esos 700 MHz le sirven muy bien. En Colombia ese no es el caso porque los 700 MHz se licitaron y se asignaron a distintos operadores. Ahorita les platico eso. Entonces van a tener menos. Tienen 20, tienen 30 MHz cada uno de ellos. También se aumentó el uso de la licencia de frecuencias de 10 años a 20 años. Esto fue también en el 2019, con el propósito de que los operadores que adquirieran la banda de 700 MHz tuviesen más tiempo para lograr sus retornos de inversión. Esto a su vez beneficia la licencia de las otras frecuencias porque todas estaban a 10 años y pasaron a 20. Entonces esto hace que la inversión de los operadores sea mucho más atractiva porque tienen más tiempo para recuperarla. La frecuencia de 700 MHz estaba destinada en específico, bueno, no en específico, estaba destinada a ser utilizada para cobertura universal, pero obviamente también iba a ayudar a las coberturas y a las capacidades de las zonas urbanas y suburbanas. Y se implementó algo realmente innovador. Es el único país en el mundo que lo ha hecho, por lo pronto, por eso es una referencia a nivel mundial, no solo en la región de Latinoamérica. El precio total se dividió en 40% en dinero, por lo menos 40% tenían que pagarle a las arcas del gobierno, y 60% no tenían que pagarlo, sino se tenían que
comprometer a obligaciones de inversión, de implementación en la red en ciertas poblaciones rurales que no tenían banda ancha. Algunas de ellas tenían 3G y otras no tenían ningún tipo de cobertura. El total de nuevos poblados a cubrir con al menos 4G, que eso sí, porque el espectro cuando se asigna en Colombia es agnóstico, es neutral en cuanto a tecnología, pero aquí sí se pidió que la obligación fuera por lo menos en 4G para que no se desplegara tecnología 3G que no tenía banda ancha en estas zonas y se llegara con el beneficio directo. Y la cantidad de poblaciones son alrededor de 6,000 y cada operador generaría la estrategia en qué y cuántas poblaciones cubriría. Y a partir de ahí se generó la estimación del precio, donde finalmente se obtuvo un puntaje basado en esta fórmula del 40-60. Otra cosa más que es casi inédito es que el pago de ese 40% se tiene que hacer en 17 años. Normalmente se paga por adelantado o se paga en un plazo máximo de 4 o 5 años, que es una cantidad muy fuerte de dinero. Aquí se dividió en 17 años para tratar de no presionar las finanzas de los operadores y que les quedara dinero para desplegar muy rápido la red, porque los están obligando a desplegar muy rápido y cubrir estas zonas rurales rápido, que es el beneficio que quiere lograr el gobierno y la regulación. Entonces, el 10% es el primer pago, seguido del 5% del año 2 al año 15, y luego pagos finales del 10% durante los 2 años restantes. En el proceso participaron 3 operadores establecidos, más un participante nuevo. Fueron Claro, de América Móvil, lo que es Telcel en México, Movistar, Tigo, que es una empresa de Millicom, que en México no existe, pero tiene presencia en muchos países de Latinoamérica, y Partners, quien es el controlador de un operador que ha sido muy exitoso en Chile, que se llama WOM, que es un operador que da precios muy agresivos y ha ganado muchos puntos de mercado en Chile. Entonces entra ahora a Colombia y empieza a revolucionar lo que es el mercado colombiano, y entonces pues se espantan los otros operadores y empiezan a invertir porque viene WOM, que saben que es muy agresivo. Entonces esto empieza a generar movimientos en el mercado y esto hace que se reduzcan precios, que se invierta más en coberturas, etcétera, y no solamente en zonas rurales, sino en general en el país. Entonces esto fue una muy buena noticia. La cobertura en las poblaciones rurales determinadas también tendrá roaming automático entre ellos, para que los viajeros siempre tengan servicios sin importar su operador de servicios. Supongamos que a Claro le toca cubrir 700 poblados y de repente una persona que tiene pues su SIM card de Claro, porque en su poblado nada más hay esa cobertura, de repente viaja a otro poblado cercano que tiene la cobertura de WOM o que tiene la cobertura de Tigo, y resulta que pues, no es el mismo operador, normalmente no tendría servicio. Entonces, esta idea se tomó de una regulación que se hizo en Chile, de un decreto que firmó el presidente chileno en el 2018, donde allá hay roaming automático en zonas rurales a fuerza para que podamos todos los usuarios poder tener en esas zonas rurales siempre cobertura y siempre servicio. Por supuesto, todos los operadores utilizarán los 700 MHz para aumentar su cobertura y capacidad en las zonas urbanas y suburbanas, y el costo para ellos de hacer esto va a ser muy bajo, gracias a esta fórmula del 40-60. Recuerden también que el pago se divide en 17 años. Entonces, esto es un ejemplo de regulación efectiva, es uno de los mejores casos a nivel mundial para provocar cobertura universal y que los operadores tengan costos de operación y de inversión bajos para que puedan desplegar rápido y puedan dar precios asequibles para que la gente rápidamente se pueda migrar a nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿cómo hace que esta inversión en cobertura rural sea un buen negocio para el operador? Regularmente el costo de un sitio, sitio macro, que son las grandes torres estas que conocemos, que están en las ciudades y en las zonas rurales, ronda los $150,000. Pero hoy en día hay sitios rurales que cuestan menos de $35,000. En Huawei tenemos uno que se llama Rural Star, ¿no?, que está hecho específicamente para zonas rurales y tiene equipamiento que permite que sea mucho más económico porque no está destinado a dar servicio a muchísima gente, sino a menos.
Entonces está destinado para una capacidad menor y es más barato. Entonces, otra cosa a considerar es el costo de la red de transporte. Normalmente en áreas rurales, el satélite se usa para conectar las antenas celulares al resto de la red y esto eleva el costo de operación tanto que ya no es factible ningún retorno de inversión. El gobierno de Colombia gasta más de 115 millones de dólares al año para conectar, por ejemplo, 10,000 escuelas rurales con satélite. 115 millones de dólares al año. Afortunadamente hay tecnologías que están resolviendo esto. Nuestro Rural Star tiene una solución que se llama Relay, que significa relevos en español, que ha alcanzado, por ejemplo, en África hasta 50 kilómetros en 3 saltos. Por supuesto, esto depende mucho de la geografía del terreno, pero es muy eficiente y la estamos usando mucho en Latinoamérica con terrenos montañosos en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, México. Y la ventaja de este relay es que tiene costos de licencia, no tiene costos de licencia como si los tienen las microondas. Y otro tabú es que la cobertura rural se confunde con brindar conectividad y la realidad es que poner cobertura no resuelve ninguna de las necesidades fundamentales de las personas que viven ahí. También como operador estamos acostumbrados a pensar que si cubrimos a más personas hacemos mejor negocio porque tenemos más clientes, pero en las zonas rurales tampoco aplica esta filosofía porque las personas en estas áreas no tienen dinero para comprar recargas de teléfonos celulares. Pero curiosamente muchos de ellos sí tienen teléfono 3G y cuando pueden se conectan a Wi-Fi gratis. Ténganlo en cuenta, porque voy a hacer un comentario del Wi-Fi. Entonces, ¿quién tiene dinero en estas áreas? Pues el gobierno. El gobierno tiene el objetivo social de llevar la salud y la educación a estas áreas y la conectividad puede resolverlo por ellos. Por esto, estas escuelas y clínicas se convierten en los usuarios de negocio de alto consumo para los operadores y lo que hacen es que instalan el sitio celular, pero hacen un bundle, hacen un paquete junto con soluciones de escuela virtual, de salud virtual. También pueden poner cosas de gobierno inteligente, si es que hay oficinas de gobierno, etcétera, e inclusive de bancarización. Y casi todos estos pertenecen al gobierno. Entonces, esto hace que el gobierno, en lugar de subsidiar y obligar, ahora el gobierno es cliente directo y el operador le ayuda a cubrir su objetivo social. La fórmula es tan exitosa y motivadora para los operadores que el 8 de junio del 2020 el gobierno emitió un decreto que establecía que los concesionarios de todas las frecuencias asignadas en épocas anteriores podían optar por pagar sus derechos con cobertura rural, es decir, el despliegue de red en pueblos sin cobertura con al menos LTE. Y esto es un parteaguas total, ¿no? Esto es lo que yo llamo un avance de clase mundial. Ahora todavía quedaba un gran desafío, que era la instalación de infraestructura. Requiere la autorización de municipios locales. Cada uno de ellos puede emitir sus propias reglas, sus requisitos, sus tarifas. Y es una carga para los operadores en casi cualquier parte del mundo y, por supuesto, es un caldo de cultivo para la corrupción. Y Colombia está igual que en México. A México le pasa exactamente lo mismo. Los municipios son los que determinan este tipo de permisos y de costos. La solución ideal, por supuesto, es tener una ley federal que regule a todos bajo los mismos requisitos, pero esto no siempre es fácil de cumplir. Como muchos países, Colombia les dije, otorga este derecho a los municipios. Entonces, en Colombia optaron, como lo tenían que elevar a nivel constitucional, hacer una reforma constitucional, y eso implica política, implica hacer cabildeo en el Congreso, etcétera. Entonces le dieron la vuelta. En Colombia optaron por motivar a la municipalidad para que suavizara la instalación del sitio, facilitara la instalación del sitio y el derecho de vía. El gobierno cuenta con un presupuesto especial para la construcción y apoyo a los municipios y estableció su asignación preferencial a aquellos que faciliten los despliegues en áreas urbanas, suburbanas y rurales, y así motivaron una fácil implementación. Y finalmente, como conclusión, tenemos que una buena política pública de tecnologías de la información y las comunicaciones es igual a obtener un mayor apoyo al gobierno por parte de los operadores, cual conlleva a mayores ingresos impositivos al gobierno por mayores ventas de la industria y mayor movimiento de la economía. Se detona también el crecimiento económico del país, se acelera la adopción de nuevas tecnologías por parte de la población, y esto garantiza mayores beneficios sociales de educación, de salud, de productividad. Se mejora la conectividad en zonas urbanas y suburbanas y se conectan muchísimos poblados rurales que carecían de servicios de banda ancha. La educación de mejor nivel
llevada a zonas suburbanas y rurales gracias a esta banda ancha, también detona más productividad, conocimiento y hace crecer la economía de esas zonas y sus pobladores, porque esta educación no solamente es para los niños, también es para los adultos. Entonces, un ingeniero agrónomo pues, puede enseñarle muchas cosas a los agricultores y hacerlos más productivos. La nueva inversión también detona nuevos empleos directos e indirectos, pero además se obtiene una mayor tasa de empleo por el nuevo dinamismo económico que acompaña la nueva tecnología. Y al mejorar el desempeño del negocio, del operador, pues este puede dar precios más competitivos, desplegar sus redes más rápido, y así hace que la población migre de forma rápida a las nuevas tecnologías. El operador vende más y por lo tanto paga más impuestos de esas nuevas ventas. En fin, todo mundo sale ganando. Y ese es el caso que les queríamos presentar. Muchísimas gracias, Guillermo, por tan importante comentario y ponencia. Dadas las cuestiones de tiempo, nos saltaremos el periodo de preguntas y respuestas, dado que tenemos un ponente, pero reiterándole nuestro agradecimiento, y sin duda es profundamente enriquecedora para la comunidad de la Facultad de Derecho tener ponencias de tan alto nivel, y vía electrónico, si nos lo permite, don Guillermo, le haremos llegar las preguntas que nuestro panel y nuestra comunidad tengan respectivamente al tema. Muchísimas gracias, don Guillermo, y reiterándole nuestro agradecimiento. Encantado, también ahí en Facebook estaré contestando sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. A continuación tenemos nuestra última ponencia de esta segunda sesión del seminario Juristas en la Era Virtual, y ya se encuentra con nosotros el distinguido ponente Guillermo Portillo Concha, que a continuación leeré una breve semblanza curricular de nuestro ponente. Si me permiten un momento, que estaremos abriendo su ponencia y reiterándoles a todas y a todos la presencia en redes sociales, y que nos hagan llegar sus comentarios en distintos escenarios y en distintos medios, como es Facebook, que el día de hoy nos encontramos por este medio. El ingeniero Martín Portillo Concha es un profesional con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones, desarrollándose en posiciones ejecutivas, particularmente en el área de estrategia de negocios y planeación corporativa. Graduado como ingeniero en telecomunicaciones por la UNAM, con grado de maestría por el Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Francia, en los rubros de datos, ingeniería e informática, estudios de posgrado. Relevantes contribuciones ha realizado en el desarrollo de estrategias corporativas y planeación de negocios, ocupando posiciones ejecutivas en las siguientes compañías: director comercial corporativo en Lucid Technology por 8 años, director general de país en Telabs Inc. de México por 3 años, director regional comercial corporativo en Oracle de México por 3 años, y miembro del staff ejecutivo de Huawei Technologies de México por los últimos 8 años, con las siguientes responsabilidades: director comercial, director de desarrollo de negocios, director de relación con inversionistas, director de estrategia y oficial responsable del área de ciberseguridad en Huawei México. El día de hoy nos viene a exponer el tema relacionado sobre ciberseguridad. Muchísimas gracias, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Iván, por la presentación. ¿Me escuchas bien? Muy bien, lo escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar la plática sobre ciberseguridad. Como lo han platicado mis colegas anteriormente, voy a hacer uso de los comentarios que hicieron y de lo que compartieron con respecto a la tecnología. Creo que es evidente para todos nosotros hoy la aparición de nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación que están complementando las tradicionales formas de comunicar que teníamos, llámense, y dividiéndolos de manera muy básica en dos tipos: las comunicaciones alámbricas y las comunicaciones inalámbricas. Las primeras necesitamos una conexión física, las segundas no necesitamos una conexión física. Adicional a todo este tipo de comunicaciones, como les han explicado, han aparecido nuevos aplicativos, nuevas
nuevos paquetes que nos ayudan de alguna manera a tener una mejor manejo de la información, una manera más eficiente y eficaz del manejo de la información. Y hago un resumen de 30 segundos nada más. Se les platicó de inteligencia artificial, se les platicó del Internet de las cosas, se les platicó de 5G y se les platicó también del concepto de nube, el tema de cloudificación. Todas estas nuevas tecnologías es claramente lo que nos provoca es el desarrollo de nuevas oportunidades y quiero emplear un poquito más de tiempo en esta lámina para dejar claro cómo es que estas nuevas tecnologías nos desarrollan nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo provocan desafíos de los cuales tenemos que estar muy conscientes y preparados para lo que es la nueva forma de vida digital que estamos teniendo, no solamente en México, sino en el mundo. Como ustedes saben, el tema de las nubes consiste en poder concentrar una gran cantidad de información en un lugar específico en donde miles de usuarios, miles de empresas van a poder accesar no solamente la información personal, sino también todos los procesos de negocio que estén desarrollando en el día a día para su propósito específico. Esa cantidad de información el volumen de información cada vez crece más derivado del Internet de las cosas, donde hoy no solamente vamos a tener la conexión persona a persona, sino la idea ahora es tener comunicación entre cosas a personas, entre cosas y cosas, entre entidades y objetos. Al final del día hay pronósticos de crecimiento muy agresivos y lo que nos da esto son millones de conexiones a nivel mundial y la posibilidad de tener información y datos almacenados por volúmenes inimaginables, probablemente más de lo que uno podría manejar. De ahí la tendencia y de ahí la necesidad de manejar tecnologías como inteligencia artificial, que y de manera muy básica, lo que nos ayuda a la inteligencia artificial es poder manejar de manera eficiente ese volumen impresionante de información que tenemos hoy disponible en la red. Estas nuevas oportunidades con estas nuevas tecnologías claramente nos provocan desafíos en términos de privacidad de información. El tener tanta información almacenada, el tener tanta información con capacidad de poder ser accesado desde cualquier parte del mundo y desde cualquier medio, eso nos genera una cierta vulnerabilidad y es de la que nos ocuparemos a platicar cómo la podemos controlar. Esta segunda diapositiva, lo que trato de poner aquí son ejemplos de lo que estamos sufriendo hoy en el mundo con respecto al impacto del crecimiento de las redes digitales en el mundo. El primer ejemplo son ejemplos muy representativos, tomados de diferentes partes del mundo. Claramente México no es ajeno a esta problemática. También hemos tenido ya reportes y ustedes lo pueden ver seguramente en los reportes de los medios de todos los días. No hay día que no recibamos alguna noticia de algún problema de ciberseguridad. Aquí mostramos un ejemplo de una red eléctrica en Hungría, un banco en otra parte de Europa, un acceso a información denegado en el IRS de Estados Unidos, que es el equivalente al SAT de México. Los medios también tienen esa problemática. Las plataformas de juegos, no se diga, también tienen bastantes vulnerabilidades ya reconocidas. Y del lado derecho estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos tanta problemática y por qué no hemos sido de alguna manera capaces de prevenir o de controlar? Es una respuesta muy compleja, sin embargo, lo queremos resumir aquí con tres cosas fundamentales. La primera es la falta de una estandarización internacional del proceso de ciberseguridad. Además de la falta de estandarización de los procesos, nos hacen falta también leyes con las que podamos enmarcar el uso de esta nueva tecnología y naturalmente ponernos de acuerdo. Al final del día, estas proyecciones lo único que nos están diciendo es que tenemos que entrar en un mercado mucho más confiable y tener la capacidad de poder pronosticar cualquier problemática de vulnerabilidad. En este slide lo que estoy mostrando y decidimos poner como ejemplo el caso de los países asiáticos, porque los países asiáticos hoy por hoy son los países que van a la vanguardia en el uso de redes digitales. Lo que estamos viendo ahí es, en encuestas que se han realizado, es como ya más y más
la gente empieza a tener en cuenta la problemática de la seguridad en sus redes y cada vez más ellos levantan la mano y dicen, bueno, estoy preocupado de la fuga de mi información. El 81% de las personas encuestadas hablan justamente de la preocupación que tienen de que su información pueda ser vulnerada y pueda ser accesada desde algún otro sistema. ¿Qué es lo que pueden ver? Bueno, pueden ver prácticamente todo lo que uno maneja en su computadora, en su teléfono personal. Del lado izquierdo estamos esquematizando aquí, pues, ¿qué pueden ver? Desde el teléfono personal saben dónde estoy, saben qué quiero hacer, saben con quién estoy, saben incluso qué hace la gente que está a mi alrededor. En el caso del Internet de las cosas, como ejemplos, ponemos ahí simplemente, hay información de un hacker internacional famoso que incluso pudo tener acceso a los marcapasos de personas y poder controlarlos remotamente. Eso es gravísimo. La fábrica de automóviles Tesla reportó también recientemente que un hacker especializado también pudo tener acceso a los vehículos de manera remota y controlarlos. Eso también es preocupante y resulta, bueno, genera mucho nerviosismo en los usuarios de estas tecnologías. Lo mismo algunas otras compañías han reportado casos semejantes. Una vez que entendemos que el uso de estas nuevas tecnologías representa vulnerabilidades, representa potenciales fugas de información, representa que alguna persona no deseada esté controlando los equipos que yo estoy manejando, controlando, bueno, creo que es justificación absoluta para poder tener o para poder manejar esquemas de ciberseguridad más controlados. Lo que me gustaría ahora en un slide, probablemente gastarme unos 20 segundos, es en explicar y tener un contexto general de lo que realmente es la ciberseguridad. La ciberseguridad no es un concepto de tecnología. Como nosotros manejamos la ciberseguridad, es una serie de actividades, es una serie de acciones, es una serie de esfuerzos constantes que nos permiten garantizar la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, la rastreabilidad, la robustez y la resiliencia de los productos. Todos estos temas que acabo de mencionar tienen un componente técnico complicado, complejo, que nos permiten gozar justamente de la disponibilidad, por favor. Por ejemplo, disponibilidad quiere decir que yo pueda accesar la información, los equipos en el momento que yo lo quiera. La integridad quiere decir que la información que yo le mando a la persona que estoy tratando de ubicar sea la misma información que esta persona recibe. La confidencialidad quiere decir que esta persona sea la única persona que pueda recibir la información que yo estoy enviando. Finalmente quisiera probablemente dar un comentario sobre la resiliencia, que es un tema interesante que tenemos que manejar también. La resiliencia quiere decir que independientemente del estado en que se encuentre una red, y voy a tomar como ejemplo un banco, independientemente de la situación operativa en la que se encuentre un banco, ya sea que esté teniendo fallas de red, que esté siendo atacada por un hacker, que esté bajo alguna situación de crisis operativa, independientemente de eso, paralelamente todos sus usuarios pueden seguir haciendo sus transacciones económicas de manera normal. Es decir, nosotros podemos seguir haciendo nuestros depósitos, nuestros retiros, nuestros pagos de servicio, y sin embargo, el banco está en un proceso de reajuste de algunos procedimientos. Esto se le llama resiliencia. Todo esto es lo que quiere decir ciberseguridad. Y otra vez insisto, no quiere decir que sepamos o seamos unos expertos en saber cómo se tiene que garantizar la disponibilidad, cómo podemos garantizar la integridad. Hay mucha gente, técnicos especializados que se dedican a ello. Nosotros lo que sí necesitamos saber es que nuestras plataformas, nuestros sistemas necesitan contar con estas características. ¿Para qué? Para, en función a esto, enmarcarlos en un marco, valga la redundancia, en un marco legal y poder proponer estándares que nos permitan medir el buen funcionamiento de una plataforma, de un sistema, de un servicio o de un producto.
Muestro aquí una propuesta del Foro Económico Mundial. A pesar de que el estado de la ciberseguridad podríamos pensar que es un concepto de reciente aparición, realmente hay muchos años de trabajo atrás de esto. Aquí lo que muestro, y este es un foro muy importante, probablemente si digo foro de Davos, sea más conocido para todos nosotros, este foro económico mundial. Ellos, además de que reúnen a los líderes mundiales de todas las economías, de todos los gobiernos, a los líderes empresariales, a los líderes de opinión, a los científicos, ellos principalmente se preocupan de la problemática mundial que ellos consideran más importante. Sabemos que ellos tratan mucho de temas de problemas del clima, etcétera. Sin embargo, se han dado el tiempo porque reconocen la importancia de la ciberseguridad y se han dado el tiempo de estudiarlo y de proponernos una serie de pasos con las cuales nosotros podemos iniciar la estandarización y la regularización de este concepto. Ellos proponen ocho rubros importantes que aquí están descritos. No me voy al detalle por cuestiones de tiempo, pero sí lo dejo como referente para crear la curiosidad y crear un poco el apetito de conocer qué es lo que el Foro Económico Mundial nos propone en temas de ciberseguridad. Cuando nosotros empezamos ya a tomar organismos y tratamos de normalizar los conceptos que se están proponiendo, pues tenemos que empezar prácticamente de definir todos los conceptos que van a ir en esta, vamos a llamarle ley. Cosas tan sencillas incluso como definir qué es la privacidad, qué son los datos que queremos compartir, cuáles son los datos que no queremos compartir, cuáles son los datos personales, cuáles son los datos informáticos. Toda esta definición debe estar muy precisa y muy bien definida dentro del organismo, de las organizaciones y obviamente conocidas por los usuarios finales, ya sean empresas o sean personas que estén haciendo uso de los servicios o simplemente de los procesos de comunicación. La buena noticia es que mucho de este trabajo está hecho. Entonces nos toca simplemente adecuar, nos toca ajustarnos a normatividad ya hecha y partir de esos procesos ya propuestos por algunas otras entidades. Recientemente nos hemos encontrado ya en el día a día, siendo ya un México probablemente muy digital, derivado de la necesidad de estar haciendo todas estas transacciones digitales. Ejemplo típico es lo que estamos haciendo hoy. Nos encontramos ahora con una serie de nomenclatura con la cual tenemos que estar muy familiarizados. Les propongo aquí un chart, que dejo aquí el chart original de la National Cyber Security Center del Reino Unido, donde propone una serie de nomenclatura que ahora tenemos que estar familiarizados y que justamente hablan de los conceptos de ciberseguridad. Hay una definición en cada uno de ellos. No tomo tiempo para explicar cada uno de ellos y dejo abierto posteriormente para alguna pregunta si requieren alguna aclaración, pero sí es importante que lo conozcan, que sepan dónde encontrar la información y que puedan ustedes consultar directamente cada concepto que probablemente no estén ustedes muy familiarizados. El gobierno es normalmente, lo identificamos como el líder para poder impulsar el desarrollo de las políticas, las regulaciones y los estándares. En este slide lo que estamos proponiendo son algunos segmentos que tenemos que tocar para que se pueda normalizar de una manera, digamos, global, cayendo en el término de la globalización, los estándares de la ciberseguridad. El gobierno, como lo mencionaba anteriormente, para nosotros es la entidad líder de todo esto. Entonces, aquí lo que proponemos es describir un poco más de detalle 12 actividades que nosotros consideramos importante que el gobierno nos ayude a iniciar el proceso de desarrollo, empezando con la parte de estrategia, la gobernanza y el control. Esa información está muy detallada. Nuevamente, estos solamente son algunos slides para darles a ustedes la pauta de poder desarrollar el tema y eventualmente entrar a un nivel de detalle por cada recurso, por cada ley que les interese. Aquí propongo algunos ejemplos de entidades que hoy en día funcionan, trabajan
y nos dan certificaciones de seguridad, ya sea para productos, sea para plataformas de administración o sea para estándares de comunicación. Resalta claramente del lado derecho, y mis colegas creo que ya mencionaron alguno de ellos, en particular el caso de la ITU, la International Telecommunications Unit, como entidades que se encargan de normalizar, de estandarizar todos los procesos de telecomunicaciones, y el caso de ciberseguridad, pues no es ajeno a esto. Vamos a pasar a una parte un poco más local, interesante, que es el México. ¿Cuál es la situación en México en términos de ciberseguridad? Ya entendimos la importancia y los desafíos que nos trae el uso, la adopción de estas nuevas tecnologías. Entendemos que hay organismos que se dedican a la estandarización de los procesos de ciberseguridad, organismos internacionales, y ahora vamos a repasar brevemente lo que tenemos en México. Esta figura, esta lámina de color oro que está a la izquierda, es un mensaje que recibí en mis redes sociales no hace muchos días. Y es interesante ver cómo a través de los últimos meses de confinamiento de la pandemia, se detecta ya un crecimiento del 500% de las transacciones o de las ventas en línea solo en México derivados de esta cuarentena. Entonces, esta es una muestra más de cómo nos está impactando la digitalización y cómo se está transformando la manera de hacer negocios y la manera de comunicarnos en México. En México tenemos prácticamente un poquito más de 80 millones de personas que estamos usando el Internet. Los riesgos y los ciberdelitos crecen considerablemente derivado a la cantidad de gente que utilizamos el Internet y a la necesidad ahora de utilizar el Internet y a la necesidad de abrir nuestros dispositivos al mundo exterior. Otro dato importante que nos comenta, que nos comparte la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, y probablemente sea un dato conservador, es que tenemos un incremento del 14% de delitos, ciberdelitos, ¿no? Derivados o no derivados, sino durante el proceso de la emergencia sanitaria. ¿Qué tenemos? Esto es lo que se ha reportado hoy, esto es el crecimiento y esto es la presencia de la red digital en México desde el punto de vista legal, que es lo que tenemos en México. Desde el febrero del 2014 tenemos y se crea un conjunto de normas en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información en el INAI. La estrategia gubernamental en nuestro país se centra básicamente en prevención, acceso a la información y una cultura general de ciberseguridad. Recientemente, la semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los invito también a que visiten la página de la SCT, nos está proponiendo una guía de ciberseguridad. Es una guía bastante completa y es una guía de fácil acceso para toda la población. Esta es una recomendación. En México contamos desde el año 2017 con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Es un documento que tiene 3 años y que, bueno, requiere ya alguna modificación, pero tenemos la base de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Un dato grave e importante que también conocemos y se maneja en la industria. México desafortunadamente ocupa el 3er lugar mundial en ciberdelitos. El 68% de estos ciberdelitos están orientados a la suplantación y al robo de identidad, el 17% al fraude y el 15% al hackeo. Hackeo quiere decir ataques, hackers, gente que se dedica, expertos en informática, que se dedican a tratar de accesar a información a la cual no necesariamente tienen derecho de hacerlo. El marco jurídico, continúo con lo que tenemos el día de hoy. El marco jurídico contempla un par de leyes desde el 2010 y el 2015, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, para particulares no gubernamentales, y la de arriba para gobierno. La Ley de Seguridad Nacional del país, desafortunadamente, no incluye temas de ciberseguridad. Se cuenta, sin embargo, con entidades como el CISEN, el CISER de México, que tiene la Policía Federal de la División Científica,
En México hay un reporte hasta el 2017. Esta información que estoy compartiendo, la referencia la tienen allá abajo, un estudio muy completo hecho por la compañía de McKinsey. Hasta el año de 2017 en México teníamos registrados 33 millones de personas afectadas por ciberataques. En términos de crecimiento, estudios también demuestran que para el año 2025 prácticamente tendremos en México 300 millones de dispositivos conectados. Cuando hablo de estos 300 millones de dispositivos conectados, estamos obviamente incluyendo los conceptos del Internet de las cosas, donde ya vamos a poder tener conectados pues todos los objetos con los que convivimos, una televisión, un refrigerador, la toma de la luz eléctrica, del agua, los coches, los sistemas médicos, todo eso, e insisto, puede ser que sea una cifra conservadora, hablamos también de cerca de 300 millones de dispositivos conectados. Este crecimiento de dispositivos que se prevé para el año 2025 va a requerir un crecimiento computacional brutal. Se está hablando de más del 300% del crecimiento de necesidades computacionales y prácticamente la totalidad de estos servicios o de estos servidores o de esta capacidad computacional se espera que se aloje en la nube. Es decir, más del 94% de esta información, de estas aplicaciones estarían alojados en la nube y volvemos al tema de la eventual vulnerabilidad de la información. ¿De qué organismos internacionales nos podemos apoyar para generar ya un marco formativo a la estandarización de nuestros procesos de ciberseguridad en México? Existe por el Consejo de Europa un convenio que se le llama el Convenio de Budapest. Este convenio se creó desde el año 2004. Nosotros, México como país, formamos parte como participante de este convenio, sin embargo, no hemos firmado la adhesión. Una conclusión generalizada de todos los, o de la mayoría de los foros en los que hemos participado, incluyendo los foros incluso de gobierno, hablo de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, una coincidencia en la que todos compartimos es que México debería lo antes posible ser parte, firmar la adhesión del Consejo de Europa o del Convenio de Budapest. Actualmente tienen, mejor dicho, 65 países ratificados. Otro ejemplo, particularmente del caso europeo, donde hay 27 países, es la ENISA, que es la European Network and Information Security Agency, y quiero mencionar también la ITU que ha sido mencionada seguramente por todos mis colegas, la toco yo también. Ellos manejan una sección denominada Agenda Global de Ciberseguridad de la ITU, en donde hay participación de países a nivel mundial y marcan ellos 5 aspectos de cooperación internacional. La parte internacional aquí es muy importante. Los procesos de estandarización, de globalización de ciberseguridad, nosotros pensamos y coincidimos con muchos expertos que estos tienen que obedecer a una estandarización global. Las transacciones hoy en día, lejos de ser locales, pues son globales. Podemos tener una transacción en un minuto de México con Hong Kong, con Beijing, con París. Entonces, la estandarización debe absorber estos marcos legales, globales. Como siguientes pasos y derivado justamente de los organismos internacionales que mencioné, derivado de la situación de México creciente, que nos convertimos cada vez más y más en un México digital, de las aplicaciones y la capacidad de poder utilizar nuevas tecnologías, insisto, como siguientes pasos y repito, coincidiendo con muchos expertos de la materia, el finiquitar la adhesión al Convenio de Budapest se hace un caso prioritario. También se recomienda ampliamente la actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en México, la que fue publicada, que fue iniciada ya en el año 2017.
La Agenda Global de Ciberseguridad de la UIT propone algunos rubros importantes que recomendamos seguir con detalle también. La Ley de Seguridad Nacional y demás leyes y códigos requieren definitivamente actualización y consideración para los temas de ciberseguridad. Hay también una opinión generalizada de que en México deberíamos contar con una Agencia Nacional de Seguridad. No la tenemos, no existe. Entonces, también debemos trabajar en conjunto, globalmente, para poder proponer una Agencia Nacional de Seguridad para México. La capacitación continua de todos nosotros, ya sea usuarios expertos en temas de ciberseguridad, es muy importante. La tecnología sigue avanzando día a día, no nos espera. Entonces nosotros tenemos que sumarnos y en paralelo poder tratar de adaptar todos nuestros planes educacionales con temas de ciberseguridad, incluso desde la temprana etapa de nuestra formación. Aquí pongo como ejemplo, el tiempo se me está acabando, pero aquí pongo como ejemplo poco lo que propone la Agenda Nacional de Telecomunicaciones. No me voy al detalle, se los dejo como referencia también para que ustedes lo puedan seguir. No quiero despedirme sin mencionar a la organización, a la OEA. Ellos han sacado un reporte de ciberseguridad en este año, en el 2020, y hay un capítulo para cada país de Latinoamérica. Les recomendaría también, por favor, que lo pudieran consultar. Hacen una comparación del año 2016 al 2020, cómo es que hemos crecido en diferentes rubros. Se los dejo ahí para su consulta. Creo que el tiempo me está comiendo, estoy viendo por acá. Entonces, Iván, creo que estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Así es, don Martín, dadas las condiciones del tiempo, pero reiteramos muchísimo la conferencia, han sido puntos importantísimos para nuestra comunidad, pero contaremos con usted nuevamente en nuestra tercera sesión hablando de inteligencia artificial, el 1 de septiembre a las 11 horas, reiterándole muchísimo sus consideraciones finales y ojalá también le haremos llegar por correo electrónico las conclusiones y las preguntas que tengan nuestros comentaristas en redes sociales, se las haremos llegar, don Martín. Bueno, entonces la última lámina, simplemente mi comentario final. Creo que yo lo había dicho, el mantenerse actualizados es muy importante. Crear los puentes entre las capacidades que ofrece la tecnología y los marcos legales es muy importante, obviamente en la prevención de ciberdelitos y ataques cibernéticos. Muchísimas gracias por el tiempo y perdón por la rapidez, pero no teníamos mucho tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y de igual manera le agradecemos a toda la comunidad de la Facultad de Derecho que nos acompañó esta mañana, recordándoles que la sesión número 3 será el 1 de septiembre a las 11 horas, donde tendremos los temas de transformación digital y la nueva economía digital y también el tema impartido por nuestro conferencista también del día de hoy, Martín Portillo Concha, hablando de la ética en la inteligencia artificial. Agradeciéndoles a todas y a todos su presencia, que tengan una excelente tarde, no dejen de transmitir, a continuación tendremos un seminario muy importante en materia civil. Muchísimas gracias y muy buena tarde.